ella pensó que estaba adorando a Dios. Ella pensó que conocía a Dios, ¿sí? Pero ella nunca se imaginó que en un momento de su vida, en una circunstancia ahí crucial, iba a conocer al dador de la vida, ¿sí? Y estamos hablando de una mujer, ¿sí? Una mujer samaritana, ¿sí? De la ciudad de Samaria, ¿sí? Que tenían ahí como un conflicto secular con los judíos, ¿sí? Esas dos ciudades no se podían cruzar, no se podían ver, ¿sí? Judíos y samaritanos no se podían cruzar, ¿sí? Había un conflicto, ¿sí? Como hoy quizás tenés ciertos perjuicios, ¿sí? Con alguien, o con algún cristiano, con alguien que está en Dios, y uno piensa que a través de ese conflicto y con cada uno podemos llegar a Dios, ¿sí? Y estas personas, ellos creían eso, o sea, ellos tenían otra creencia. Ellos adoraban en un lugar diferente a los judíos, ¿sí? Pero nunca se imaginó que se iban a encontrar, que ella se iba a encontrar con el autor de la vida, con el Mesías tan esperado, con el Hijo de Dios. Y dice allí en el libro de Juan, quedó escrito, quedó plasmado en la palabra de Dios, y dice allí en Juan capítulo 4, una mujer samaritana descubre al Mesías, al Salvador, ¿sí? Dice allí en el versículo 7, dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú? Empieza un diálogo con Jesús, pero ella no sabía. Dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judío y samaritano no se tratan entre sí. Jesús respondió y le dijo, si conocieres el don de Dios y quieres el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Y la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tiene el agua viva? Respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna, ¿sí? Esta palabra que hoy quería compartir con ustedes en esta hora de la tarde, esta mujer había perdido quizás algo, ¿sí? Algo le faltaba en su vida llenar, porque Jesús la conocía, así como te conoce a vos que está del otro lado, conoce mi vida, y dice que iban predicando, iban pasando aldea en aldea, ciudad en ciudad, Jesús con su discípulo, y pasaron por este lugar. Y Jesús, como humano, 100% humano que Él era, que Él fue sobre la tierra, tuvo sed, tuvo cansancio, tenía hambre, y dice que Él se quedó en ese lugar y sus discípulos fueron a otra ciudad a buscar para comer. Y a veces decimos, ¿y Jesús por qué se quedó solo? No hay coincidencia. Cuando Jesús viene a nuestra vida es por algo. Hay un propósito. Y justo hubo un
propósito con la vida de esta mujer. ¿Sí? Hubo un propósito con la vida de esta mujer porque era el tiempo que ellas se tenían que encontrar con el autor de la vida. ¿Sí? Con Jesús, con el Mesías. Y dice que él quedó ahí sentado en ese pozo y se acerca a esta mujer samaritana. Y Jesús le habla, ¿sí? Él le dice, dame de beber. Y ella se sorprendió porque los samaritanos y los judíos no se trataban entre sí. Y ahí comienzan esa charla que tiene Jesús con ella. Porque Jesús no hace diferencia. Jesús no vino a hacer diferencia entre pobres y ricos, entre cualquier sea el lugar de donde provienes, qué nacionalidad sea. Para Jesús, eres su creador, su creación, perdón. Y Él vino a traer vida y la salvación a todos, a toda la humanidad. No importa qué estatus social tengas, no importa si tenés un buen trabajo o no lo tenés, no importa si sos un político y estás ocupando un cargo allí alto, no importa. Porque aquel que no tiene a Cristo en su corazón no tiene nada. Muchas veces nos hacemos quizá los importantes porque tenemos un buen pasar económico o vivimos en un barrio residencial, pero si no tenés a Jesús en tu corazón, no tenés nada. Y esta mujer quizás era muy religiosa, quizás ella sabía, la mujer le dijo, Señor, ¿no tiene con qué sacarla? Dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio de este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Ella conocía la historia del pueblo de Israel. Ella conocía, pero realmente no conocía al dador de la vida. Y aquí comienza una charla entre Jesús y esta mujer. Y Jesús conocía su vida, conocía su pasado. Y cuando Jesús le declara todo lo que había pasado, lo que había acontecido a esta mujer en su pasado, ella presta atención y, como dirían, le cayó la ficha. Y pudo comprender de que no se trataba de un judío más, de un hombre más, de un profeta más. Se trataba del Hijo de Dios, que estaba cara a cara con ella. Y es lo que hoy Jesús vino a devolverte, a regalarte la salvación, la vida eterna. Esta agua que Él nos ofrece es la que nos va a saciar nuestra alma y jamás vamos a volver a tener sed. Jamás vamos a volver a tener esa necesidad que el hombre hoy está sufriendo. Porque hay una necesidad en el hombre y en la mujer. Y es eso lo que Jesús viene a saciar. Esa sed espiritual. Esa sed que no la puede sanar ni siquiera ni el dinero, no puede sanar ningún vicio que tengas. Muchas veces las personas se ahogan en el alcohol, buscan en las amistades afuera, en las malas amistades, porque muchas veces decimos tener amigos, pero esos amigos nos llevan a un mal camino, a la droga, a la delincuencia. Y muchas veces para entrar a ese círculo de amistad tenés que hacer algo para caerle bien al grupo. Pero hoy no te dejes llevar por eso. Hoy Jesús vino a tu vida. Hoy Jesús, como vino a esta mujer, como se le presentó a esta mujer y le dio una nueva vida y se presentó como el Mesías prometido, como Dios aquí en la tierra, y ella tuvo esperanza.
Ella volvió a tener eso que mucho tiempo había perdido, la esperanza. Y dice que ella, al terminar de hablar con Jesús, quedó sorprendida, yo me imagino, quedó contenta, con una felicidad enorme, porque se había encontrado ahí cara a cara con el Maestro. Y dice que ella volvió a su ciudad y comenzó a hablar y a predicar a su comunidad lo que había acontecido. Y dice que no se quedó con su relato, sino que querían que después Jesús se quedara en su ciudad. Lo fueron a buscar para que Él le hablara y le dijera acerca de este plan divino. Y es lo que hoy nosotros estamos haciendo. Estamos aquí para poder hablarte de este plan divino. Para poder hablar no tan solo lo que Jesús hizo en nuestra vida, que nosotros cada uno tenemos un testimonio, sino que también queremos decirte que invites a Jesús a tu hogar, a tu vida, para que Él mismo produzca cambio en ti. No tan solo por lo que nosotros hablamos de este lugar, sino que tú mismo puedas experimentar lo que es conocer a Jesús, tener un encuentro con Él, tener esa comunión con Él. Dice que no era coincidencia, porque si ellos pasaban por otro lugar era el doble lo que tenían que caminar. Y Él, Jesús, eligió la ruta más corta. Y sí o sí tenían que pasar por Samaria. Pero había un propósito. Cuando Jesús pasa por nuestra vida, no es por nada. Algo va a suceder. Algo tiene que suceder. Es esa esperanza, eso lo que nos hace levantarnos cada mañana y poder seguir confiando en Él. Yo no lo puedo explicar, es algo sobrenatural que nos sucede. Quizás me dirá, ay sí, pero quizás su vida está resuelta. No, también pasamos crisis, también pasamos hambre, también pasamos dificultad, como todos. Pero nosotros hemos comprendido que si lo tenemos a Jesús, lo tenemos todo. Y no importa si morimos en la pobreza, en la miseria, si no tenemos nada, estamos con Jesús. Y si lo tenemos todo, si tenemos un porvenir, si tenemos alimento todos los días, démosle gracias a Dios por eso. Porque todo proviene de Él. Todo. Y todo le debemos a Él. Todo se lo debemos a Él. Quizás decir, sí, pero yo con mi propia fuerza salgo a trabajar, porque sí. Pero ¿quién te da la fuerza? ¿Quién te da esta oportunidad de despertarte cada mañana para que salgas a trabajar? ¿Quién te ha bendecido hoy en día? Dios te bendiga en esta hora de la tarde. Ya nos faltan unos minutitos para terminar y queremos bendecirte. Queremos bendecirte desde este lugar. Queremos orar por tu vida. Mandanos un mensajito, estamos en este lugar. Esta ha sido la palabra de Dios en esta hora. ¿Por qué Jesús se detiene en ese pozo? Quizás tú estás preguntado, yo me he hecho esa pregunta. ¿Por qué Jesús justo se tuvo que detener en ese pozo? ¿Por qué Jesús se detuvo para ver tu vida? Para encontrarse contigo. ¿Por qué? ¿Y para qué? ¿Para qué Jesús vino a nuestra vida?
Esta es una pregunta que quiero que te hagas y que reflexiones. No hay coincidencia en Dios. Si hoy estás escuchando esta palabra, es porque esta palabra es para tu vida. Porque hoy Dios ha bendecido tu vida. Porque hoy Dios quiere que tu vida sea transformada, así como fue con esta mujer. Y esta mujer no era judía, no era del pueblo que Dios había escogido. Y esto nos da a entender de que Jesús no hace excepción de persona. De que Él no lo mueve quizás una necesidad, sino un propósito. Y si tú estás en esta noche escuchando esta radio, esta emisora, es porque hay un propósito en tu vida. Dios te bendiga en esta hora de la tarde.